Saludos hermanos y amigos que nos siguen a través de estos medios. En esta ocasión estaré llevando una meditación acerca de la eternidad de Dios y la brevedad de la vida del hombre sobre la tierra. Para eso le voy a invitar a que vayan al libro de los Salmos, en el Salmo 90. Leamos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bien, hermanos y amigos, cuando leemos este salmo podemos ver que Dios ha existido desde siempre, que su existencia no obedece a una época en específico, que no obedece a un fenómeno de la naturaleza. No, Dios ha existido desde siempre. Dios es eterno. Y precisamente en el verso 2 nos dice que Él ha existido desde antes que Él mismo había formado los montes y la tierra. Ya Él existía. Esto nos dice entonces que el Señor, uno de sus atributos es que es eterno. Y cuando hablamos de eternidad, nos referimos a un eterno presente que no tiene principio ni tiene fin. Dios no está limitado con el tiempo, ya que la creación temporal es obra de sus manos. El Señor fue quien creó todo lo que existe. El Señor creó al hombre y esta fue su obra cumbre. Si leemos en Génesis 1, podemos ver el plan de Dios diseñado y ejecutado en la creación del universo. Hay personas que pudieran preguntarse si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y uno de los atributos de Dios es ser eterno, entonces el hombre es eterno. Y yo debo decir que no, el hombre sí tuvo un principio y el hombre aquí en la tierra también tendrá un final. La vida del hombre en la tierra es breve. La vida del hombre es transitoria aquí en la tierra. Sin embargo, debo aclarar que el Señor, desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en el hombre y preparó obras de antemano para que anduviésemos en ella. Y les invito a que vayamos a Efesios 1, 3 y 4. Efesios 1, 3 y 4.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estos versículos aquí nos dicen que el Señor nos ha bendecido desde los lugares celestiales, desde el cielo, a través de su único Hijo, Cristo Jesús. Qué bendición tan grande nos dio el Señor mandar a su Hijo a morir por tus pecados y por los míos, para que seamos salvos. Nosotros debimos pagar el precio por nuestro pecado. Sin embargo, quien pagó ese precio fue Cristo Jesús. Desde ahí el Señor nos viene bendiciendo, dándonos alguien para que pagara el precio y muriera en la cruz por tus pecados y por los míos. El Señor nos ha bendecido y el Señor nos ha escogido para que usted y yo seamos santos delante de Él, para que seamos santos y sin mancha. ¿Y cómo podemos lograr ser santos? La santidad se logra primero aceptando al Señor como su Salvador. Segundo, manteniéndonos haciendo la voluntad de Él y manteniendo los principios que Él establece en su palabra. Para ello debemos nosotros entonces buscar el rostro de Dios en oración, mantenernos leyendo la Biblia, mantenernos escuchando buenos mensajes. Es la única forma en que usted y yo podemos mantenernos edificados, sobre todo leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué debemos leer la palabra de Dios? Porque esta es la forma en que el Señor se ha revelado a su pueblo. Y lo que queremos saber de Dios, lo que Dios ha dicho a su pueblo, está en su palabra. Leamos 2 a Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando leemos estos versículos, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Cuando habla de redarguir, se refiere a que a través de la lectura de la palabra, yo puedo corregir aquellas cosas que voy haciendo mal, aquella cosa en la que yo estoy mal, porque la misma palabra a través de su lectura me muestra en qué estoy fallando. Corregir, esto significa que nosotros cuando tenemos la palabra de Dios y conocemos lo que ella dice, entonces tenemos la capacidad para poder corregir el accionar de algunos hermanos que no anden conforme a lo que establece la palabra. Y es útil para instruir en justicia. Aquellas personas que conocen la palabra de Dios, al momento de tomar una decisión, lo hacen con más justeza, porque piensan primero en cuál sea la voluntad de Dios al momento de tomar la decisión. Pero, ¿cuál es el propósito de la palabra? El propósito de la palabra es capacitar al hombre para toda buena obra. Así es, hermano y amigo, cuando conocemos la palabra de Dios, somos hombres edificados, preparados para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios, quien nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo seamos salvos, nos dice que si tú aceptas al Señor como tu Salvador, vas a ser hijo suyo. Y esto lo vemos en Juan 1:11. Dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano y amigo, la vida del hombre aquí en la tierra es temporal, es transitoria, mientras que Dios es eterno. Y esa transitoriedad de la vida del hombre en la tierra
es a consecuencia del pecado. Sí, hermanos, sí, amigo, es a consecuencia del pecado. Este pecado que heredamos de Adán y Eva. Dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y cuando dice todos, te incluye a ti y me incluye a mí. También establece que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando hablamos de destituir, quiere decir que están apartados de la gloria de Dios. Están apartados de la gloria de Dios. El pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Y esto ha traído como consecuencia la muerte espiritual. De ahí que la vida del hombre sea transitoria, sea pasajera sobre la faz de la tierra. Mi amigo, como el pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre, y el pecado es muerte, tu vida aquí en la tierra es temporal, tu vida aquí en la tierra es transitoria y un día va a partir de este mundo. Ahora bien, ¿dónde irás el día que tú partas de este mundo? ¿Está preparado para ir a morar con Cristo en la eternidad? ¿O está preparado para ir a un lugar de tormento llamado infierno? Sabía que para ir a ese lugar no tiene que hacer nada. Sin embargo, para ir a Cristo Jesús, solamente tiene que escuchar la voz de Dios, que hoy Él te está hablando, y venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Salmo 93 habla de la brevedad de la vida del hombre. Pero si leemos a Génesis 2:7, dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando leemos Génesis 2:7, podemos darnos cuenta que el hombre vuelve a ser polvo. Ahí entonces vemos la transitoriedad de la vida del hombre. En Salmo 93 dice lo siguiente: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Esto significa que el hombre vuelve a ser polvo. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. El Señor te dice, convertíos, arrepentíos y convertíos, y creed en el Evangelio. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Aquí podemos observar que la vida del hombre es como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de las noches. El hombre es temporal sobre la tierra y su día pasan sin darnos cuenta. En Santiago 4 nos dice la Biblia que no debemos jactarnos de qué vamos a hacer mañana, sino que el Señor tiene control de todo. ¿Y qué es la vida? Dice, la vida es como neblina. ¿Y qué tanto dura una neblina? La neblina sale y desde que el sol empieza a calentar se desvanece. Entonces, así es tu vida, así es mi vida. Y esto es a consecuencia del pecado, a consecuencia del pecado que mora en nosotros. Pero amigo, mi intención no es preocuparte. Mi intención es alertarte para que sepa que tiene que tomar una decisión, que el Señor te está llamando, que el Señor ha tocado tu puerta y que hoy es tu responsabilidad aceptar el llamado de salvación que Dios te hace. Conociendo la condición del hombre, conociendo que el hombre sin Cristo irá a un lugar de tormento llamado infierno en caso de que muera, y conociendo que el hombre que acepta al Señor como su Salvador va a un lugar a morar por la eternidad con Cristo Jesús,
Entonces hoy es tu responsabilidad, ya estando edificado de estos puntos, venir al Señor en arrepentimiento y fe. Es tu responsabilidad venir al Señor en arrepentimiento y fe. De manera, amigo y hermano, que yo te pido a que clame al Señor, que le diga al Señor que tenga misericordia de ti. Te pido que le diga al Señor que te dé alegría conforme a aquellos tiempos que ha vivido en aflicción. Te pido que clame al Señor, a ti, amigo que me escucha, que clame al Señor y que confiese que eres pecador y que confiese que cree en Cristo Jesús y que Él se levantó de los muertos. Ven a Cristo, amigo que me escucha, y serás salvo. Y a ti, hermano que me escucha, aférrate a Dios. Lee la Biblia para que esté edificado. Ora y busca el rostro de Dios.